y amén, mis hermanos. Entonces dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, cerca ya del martirio, entre el año 63 y 64, después de nuestro Señor Jesucristo, escribe a su hijo de la fe, Timoteo, esta epístola, mis hermanos, a él que se encuentra en Éfeso, pastoreando la iglesia. Y en esta epístola hay varios propósitos. Entre ellos tenemos que Pablo quería alentar a Timoteo en su ministerio para que se mantuviera fiel cuando otros se estaban volviendo atrás. Que en medio de las mentiras y de los falsos maestros que torcían la palabra de Dios, él predicara la verdad. Y que ante la impiedad de los hombres que iba a aumentar, él viva piadosamente como ejemplo para otros. Ahora, en este contexto difícil, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, como leíamos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, si Timoteo iba a permanecer firme, solo iba a poder ser, mis hermanos, mediante una dependencia de la gracia, esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora también nosotros, mis hermanos, vivimos en tiempos muy parecidos a los que vivía Timoteo. Y enfrentamos cosas muy parecidas a las que él tuvo que enfrentar. Cristianos volviéndose atrás. Como decía el hermano Pablo, ¿cuántos hemos conocido? Yo desde que también me convertí, ni siquiera el que me discipuló y está en Cristo. ¿Cuántos han vuelto atrás? Cosechando los frutos de vidas ligeras y superficiales. Y otros muchos que se desaniman y quedan estancados, dejan de crecer. Están entre nosotros pero ya no crecen. También en nuestros días hay muchos falsos maestros que enseñan falsedades, falsas doctrinas, falsa piedad, falsa espiritualidad. También vivimos en medio de una generación impía, entregada a sus propios deseos, a sus sueños, su satisfacción personal, egoístas y autosuficientes. Entonces, en medio, mis hermanos, de todo esto, de tanta impiedad, tenemos también nosotros la necesidad de ser instruidos en cómo vivir vidas piadosas, no de apariencia, sino con raíces profundas en la verdad de las Escrituras y en la experiencia auténtica de la gracia de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, para hablar de este esfuerzo en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, Pablo va a usar 3 figuras. Son las que hemos venido hablando, ¿no? La figura del soldado, la figura del atleta y en el verso 6, la figura del labrador. Dice así el versículo 6. 2 Timoteo 2, 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta es la figura que vamos a estar tomando para nuestro tema. Nuestro tema es la práctica de la piedad en la figura del labrador. Práctica de la piedad en la figura del labrador. Esta figura, mis hermanos, es muy importante porque sirve para retratar la experiencia de la vida cristiana desde el punto de vista de un cristiano que cultiva en sí mismo la piedad para llevar frutos piadosos para la gloria de Dios en medio de un mundo que está bajo maldición por su rebelión contra Dios a causa del pecado y por eso el mundo solo puede producir, en el mundo que he explicado nuestro hermano Yair, solo puede producir cardos y espinas. Pecado y desventura. Eso es lo que el mundo puede producir. Pero en medio de un mundo que produce cardos y espinos, pecado y desventura, estamos llamados a vivir de manera piadosa para llevar frutos piadosos. Entonces vamos a estar viendo la práctica de la piedad en la figura del labrador a fin de exhortarnos a cultivar vidas piadosas que lleven mucho fruto. Vamos a estar viendo la práctica de la piedad en la figura del labrador a fin de exhortarnos a cultivar vidas piadosas que lleven mucho fruto. Vamos a ver esto en 2 enseñanzas. Primeramente esta noche, el labrador y su arduo trabajo. Y con la ayuda del Señor mañana vamos a estar viendo labrando para la piedad. Entonces en esta noche, el labrador y su arduo trabajo. Vamos a verlo en 2 puntos principales. Primer punto, vamos a ver la figura del labrador. Aquí vamos a introducirnos y vamos a aclarar qué es lo que vamos a estar estudiando.
Y segundo, vamos a ver el trabajo arduo del labrador. Aquí veremos cómo el cristiano, como un labrador, debe trabajar duro para vivir piadosamente. Entonces, el primer punto, la figura del labrador. Comenzar definiendo y viendo de qué trata esto que vamos a estar estudiando. Entonces, la figura del labrador, mis hermanos, que estaba usando el apóstol Pablo, era muy fácil de entender para las personas de la época. Ellos vivían en un mundo donde la mayoría de las personas labraban la tierra para sobrevivir, para comer de su fruto. Hoy la mayoría de nosotros somos citadinos, ¿no? Los que venimos de Bogotá y ¿no? Raramente vemos una finca, ¿no? Raramente alguno ha plantado algo, ha cosechado algo más allá de una matera, ¿no? Otros han tenido la experiencia, o hemos tenido la experiencia de trabajar en el campo y sabemos de qué trata esto. Ahora vamos a definir entonces qué es un labrador, ya que no tenemos tanto la experiencia. Un labrador es uno que trabaja la tierra, es un labrador, que la cultiva para poder disfrutar de lo que ella produce, de sus frutos. Entonces, es lo que llamaríamos un granjero, un campesino, un agricultor, el cual ara la tierra, la cultiva para que haya una cosecha. Eso es lo que hace un labrador. Pero ahora un labrador cristiano, mis hermanos, trayéndose a la figura de la vida del cristiano y el tema que estamos tratando. Un labrador cristiano es uno que esforzándose en la gracia de Dios, trabaja arduamente para cultivar una vida piadosa a fin de disfrutar de sus frutos. Voy a volverlo a repetir. Un labrador cristiano es uno que esforzándose en la gracia de Dios, trabaja arduamente para cultivar una vida piadosa a fin de poder disfrutar esos frutos de piedad y llevarlos para el Señor. Entonces, en lo natural, el labrador, un agricultor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es su ámbito? ¿Qué es un agricultor? Lo primero que necesita un agricultor, lo que él tiene para trabajar es tierra. Sin tierra no hay donde sembrar, ¿no, mis hermanos? Un terreno, una viña, una parcela de tierra. Eso es lo primero que tiene un labrador en lo natural. Lo segundo que necesita un labrador después de tener tierra, ¿qué son? Semillas. Semillas para sembrar, sea de maíz, sea de trigo, ¿no? O sea, algo que cultivar, mis hermanos. Un labrador también tiene herramientas. Tiene una pala, tiene un azadón y el hacha, usados para la labranza. Hoy en día, pues podríamos decir, tiene un tractor, ¿no? Tiene máquinas para cosechar, para que su esfuerzo rinda más fruto. Ahora, el cristiano, mis hermanos, en lo espiritual, como un labrador, él también tiene. ¿Qué tiene él? También tiene un terreno para cultivar su propio corazón, su ser, su vida interior. Es lo que el cristiano tiene, se le ha dado para cultivar. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, parábola que mis hermanos ya conocen, que no vamos a explicar. Si no la conoce, puede ir a Mateo 13 y tenerla ahí. Pero para los que ya la conocemos, el Señor explica, mis hermanos, al explicar el significado de la parábola, que la buena tierra es un corazón bueno, el corazón que está dispuesto, que recibe la palabra de Dios para dar fruto, ¿no? al 30, al 60, al 100%. Pero también fíjate el Señor que hay otros terrenos, ¿no? Está el corazón distraído, está el corazón superficial. Está el que está afanado en esta vida y no puede recibir la semilla para dar fruto. Entonces, el corazón del hombre es el terreno, donde es sembrada la piedad, donde es sembrada la semilla también de la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 11 al 12. Se los voy a leer. Dice, Salomón tuvo una viña en Baal-Amón, la cual entregó a guardias, para cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Luego dice, ahí la esposa, dice, mi viña que es mía está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Comentando acerca de este pasaje, dice nuestro hermano Carlos Spurgeon, el gran labrador me ha arrendado su vida para que la guarde y la cultive. Por el momento la viña es mía. Tengo una parcela para arar, algunas plantas para cuidar
y algunas viñas para podar. Quizás no sea una viña grande, pero es mía. Y la tendré que dar cuenta de ella. Debo cuidarla bien. La tengo delante de mí, pienso en ella. La cuido y oro por ella. Esta es nuestra determinación, entregar a nuestro gran Salomón los beneficios y las ganancias de su propia viña. La tenemos en arrendamiento, pero la propiedad es suya y a él corresponde tener 1000 y nosotros nos contentamos con nuestra parte de la cosecha, gozosos y contentos de que podamos tener 200. Qué interesante lo que hizo nuestro hermano Spurgeon. Y qué cierto es, mis hermanos. El Señor Jesucristo nos ha dado su propia vida depositada en cada uno de nosotros para que la cultivemos a fin que lleve los frutos de la vida de Cristo. Todo cristiano ha recibido por gracia un nuevo corazón. ¿Te ha recibido un nuevo corazón, hermano? Te lo ha recibido. Una nueva vida en Cristo. Corazón y vida que pertenecen a Él. No son nuestras. Él nos la dio. Ahora, todo cristiano es responsable de cultivar esa vida de Cristo que ha recibido, de cultivar un corazón que le sea agradable a Él y que lleve los frutos que Él espera. Es como las parábolas de las minas. ¿Te conoces las parábolas de las minas? A cada uno se le dio una mina. Todo cristiano se le dio una vida en Cristo. ¿Y qué tenían que hacer esos siervos con la mina que se le dio? Producir. La mina no era suya, ellos la recibieron. Pero los frutos eran del Señor que les dio la mina. Así mismo Dios nos dio una vida en Cristo para que lleve fruto para Él, para que fructifique. Si vamos al jardín del Edén, vemos que al principio Dios puso al hombre para que arara la tierra, para que la trabajara, para que extendiera el reino de Dios, para su gloria. Dios les dijo, multiplicad y fructificad. Entonces, el cristiano también, mi hermano, ahora en Cristo se nos dio una vida y Dios nos dice, multipliquen y fructifiquen la vida que les he dado. Lleven fruto. Entonces tenemos una tierra que cultivar. Ahora, si no eres creyente, aún tienes la vida que Dios te ha concedido. Estás vivo, naciste en este mundo. Y por eso tú también eres responsable de llevar tu vida a Cristo. Poner la fe en Él, arrepentirte de tus pecados, para que Él te dé vida eterna. Y tu vida lleve frutos para su gloria como Él desea. Entonces tú tampoco tienes excusa si no eres cristiano. Debes buscar a Cristo para recibir nueva vida. Si no, vas a quedar estéril. Si no, no vas a poder dar fruto. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tiene un labrador espiritual? Tiene semilla, como decíamos. Solo que la nuestra, mis hermanos, la semilla que nosotros tenemos no es la semilla natural. No es una que podemos conseguir en un supermercado, en cualquier lado, por nuestros propios medios, sino que Dios mismo es el que nos la ha provisto. Dice el apóstol Pedro que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido provisto por su poder. Ya se nos ha dado, mis hermanos, aquello que necesitamos para cultivar una vida espiritual, la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros, la vida de Cristo manifestada en nosotros, la gracia de Dios, el poder de Dios, que hablaba nuestro hermano Yair, la potencia de su poder, las riquezas que tenemos en Cristo, que se habla en la epístola a los Efesios, todo lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, y que corresponde a la nueva vida en Cristo, son nuestras semillas. Plantadas por Dios, ya en nosotros, ya están ahí, pero ahora hay que cultivarlas. Estas semillas producen en nosotros el carácter de Cristo y la piedad que viene de Dios. Ahora, mis hermanos, el labrador también tiene trabajo que realizar. Cultivar una vida que lleve fruto de piedad. Dios nos da la gracia, pero ¿qué dice Él? 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los receptores de la epístola, el apóstol Pedro y también nosotros ya hemos recibido la gracia. Ya recibimos lo que hablamos, la semilla. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que crecer, hay que abundar, hay una responsabilidad. Crecer en el conocimiento de Dios. No, la palabra ginosco, conocer un conocimiento personal de Dios,
Ya conocemos a Dios por el Evangelio, hay que crecer en ese conocimiento. Ya recibimos la gracia, pero hay que crecer en la gracia. Entonces hay un trabajo que realizar. Dios ya nos dio la santidad en Él, nos hizo santos. Pero nosotros tenemos que avanzar en la santificación por su palabra, como también dice, como leíamos que dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya recibimos, ahora hay que esforzarse para crecer en ella, para crecer en santidad, para andar como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Para que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:11, cuando Él vuelva, estemos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, por medio de Cristo somos llenos de frutos para Él. Pero antes le dice que ellos tienen que crecer en discernimiento, tienen que crecer en el amor, tienen que crecer en el conocimiento, para que puedan discernir, para escoger lo mejor y entonces van a ser llenos de frutos. Entonces, había algo que hacer. De la misma forma, mis hermanos, Dios nos da su palabra. Pero la palabra, mi hermano, no se mete mágicamente en su mente, ¿verdad? Ni se aplica mágicamente. Usted tiene la Biblia ahí y se aplica sola. Usted tiene que aplicarla, usted tiene que conocerla, memorizarla, meditarla. Tenemos que crecer en el conocimiento de ella. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Cómo va a abundar? ¿Solita? No, mis hermanos, Dios nos la dio. Nosotros tenemos que cultivarla en nuestros corazones para que abunde en nosotros. Dios también nos dio la vida de Cristo, como decíamos, pero nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna, como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:11. Echa mano de la vida eterna. Ya se nos dio la vida, pero hay que echar mano de ella y llevar los frutos de la vid verdadera, en la cual fuimos unidos por medio de la fe en Él. ¿Cómo? Jesús dijo, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Está en imperativo. Hay que hacerlo, es una orden, permanecer. Entonces hay algo que hacer. Por otro lado, también el labrador cristiano tiene herramientas. Los medios de gracia. La palabra, la oración, el ayuno, la iglesia, en ella las reuniones, ¿no? Medios de gracia privados, medios de gracia públicos. Son nuestras herramientas para crecer en la gracia que ya recibimos. Esos medios de gracia son para ejercitarnos, para crecer en la piedad. Sin esos medios de gracia no podemos vivir. Entonces esos medios de gracia son para arar, para regar, para abonar, para cuidar la semilla que Dios ha colocado en nosotros para que lleven mucho fruto. Entonces, miramos, trabajar la tierra sin las herramientas adecuadas. En este caso, trabajar nuestro corazón, querer crecer en la gracia. Sin los medios que Dios ha provisto es imposible, es infructuoso. Te vas a frustrar si lo haces aparte, sin las herramientas adecuadas. Vivir la vida cristiana en piedad es imposible, sin las que Dios ya ha dado. Y por último, en este punto, el fruto. El fruto que busca, mis hermanos, un agricultor es el natural. Frutas, cereales, verduras, hortalizas. Ese es el fruto que está buscando un agricultor. ¿Nosotros qué buscamos? Según lo que estamos estudiando, vidas piadosas. Ese es el fruto que nosotros queremos. Ese es el tema del campamento, ¿no? El ejercicio, la práctica de la piedad. Entonces, definamos nuevamente qué es piedad. Ya vimos una primera definición con nuestro hermano Pablo. Quiero profundizar un poco más, mis hermanos. El diccionario Vine dice que la piedad es aquello que denota o está caracterizado por una actitud en pos de Dios. Una actitud que está dirigida hacia Dios. Hace aquello que le es agradable a Él. Entonces, ¿qué es una actitud piadosa? Es temor reverencial hacia Dios. Es amor por Dios. Es devoción por Dios. ¿Y cuál es la práctica? Hacer lo que le agrada a Él. Entonces, una actitud que lleva a una práctica. Esa es la piedad. Una actitud piadosa que nos lleva a vivir piadosamente, como agregaba también el hermano Pablo hoy, a ser transformados en esa piedad. En palabras del hermano Jerry Bryce, que nuestro hermano ya citó hoy, del libro La práctica de la piedad, dice así: la práctica de la piedad es un ejercicio o disciplina enfocado en Dios, no está enfocado en nosotros. ¿El foco de la piedad cuál es? Dios, mis hermanos. Dice también, continúa nuestro hermano, de esta actitud hacia Dios surge un carácter
y una conducta que usualmente identificamos como piedad. El hermano resume, piedad es devoción en acción. O sea, no podemos ser piadosos solamente, yo amo tanto a Dios, pero no vivo la piedad. No, no se puede hacer eso, hermano. Piedad es devoción por Dios, enfocada en Dios, en acción, expresada en obras que le agradan. Otro hermano, William Love, dice al respecto, la devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Por tanto, el hombre devoto, ¿no? El hombre piadoso, es aquel que ya no vive según su propia voluntad. O sea, no vive para hacer lo que él quiere, o el camino y espíritu del mundo, sino solamente según la voluntad de Dios, que considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo y que hace de todas las partes de su vida cotidiana partes de piedad. O sea que la piedad no es para una parte de la vida, es para toda la vida. Al hacer todo en el nombre de Dios y bajo las reglas que se conforman a su gloria. Entonces, sintetizando, mis hermanos, piedad es nuestra devoción por Dios hecha vida. Nuestro temor reverencial, amor y devoción por Dios traducidos en una vida que le agrada en todo. En todo. Eso es piedad. Nuestra vida completa, espíritu, alma y cuerpo, en todo ámbito, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, consagrados, rendidos, enfocados en Dios y en su gloria. Esta es la práctica de la piedad. Entonces, practicamos la piedad para vivir conforme a la piedad. Ambas cosas van juntas. Vivo la piedad, practico la piedad. Vivo la piedad para practicar la piedad. Las dos cosas no pueden estar separadas. Entonces, todo lo que estamos hablando con respecto a la figura del labrador en la práctica de la piedad forma parte de esto. El cristiano cultiva una vida de piedad para Dios mismo, producida en Él, por su gracia, para que lleve frutos de una vida piadosa en Él. O sea, sembramos piedad y ¿qué es lo que cosechamos? Piedad. Sembramos piedad para Dios, cosechamos piedad para Dios. ¿No? Como leíamos ahora en Cantar también de los Cantares. Entonces, mi hermano, ya que estamos, o ya hemos visto estos primeros rudimentos, ahora vamos a comenzar a profundizar, ¿no? Ya hemos visto esta figura y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El trabajo arduo del labrador. Dice ahí el versículo 6, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Literalmente, si lo traducimos del griego, literalmente dice, el labrador que trabaja arduamente debe ser el primero en participar de los frutos. El trabajador que trabaja arduamente debe ser el primero en participar de los frutos. En el griego, este participio, trabaja arduamente, está antes que la palabra el labrador. Eso en el griego marca un énfasis, está enfatizando que el trabajo de un labrador es un trabajo arduo. Arduo, esa palabra copionta. Dice el diccionario Vine, trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. ¿Usted ha visto un labrador, hermano? ¿Usted ha visto un granjero? ¿Un campesino? ¿Usted cómo lo ve? Después de un día de trabajo. Extenuado, cansado. ¿Por qué? Porque para que lleve frutos a tierra tengo que trabajar arduamente. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que si queremos ver frutos, si tú quieres ver frutos de vida piadosa, fervientes, de devoción a Dios y que le agradan a Él, entonces tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar arduamente, como dijo antes el apóstol Pablo, en la gracia de Dios. No son los flojos. Hermano, no son los perezosos y negligentes espirituales los que van a alcanzar el fruto de la piedad, sino aquellos que se esfuerzan en la gracia de Dios de manera diligente. Eso es lo que van a ver fruto, hermanos. Nadie más, no se engañen. Los que conocen el trabajo del agricultor saben que no es fácil cultivar, sino quiere una buena cosecha. Si quieres poquito, pues fácil, una matera, hermano. Pero tú quieres una cosecha de piedad en tu vida, de trabajar arduamente. Cuando yo era niño, teníamos un patio bien grande, 50 por 50 en Paraguay, donde viví mi niñez. Tenía como la edad de Natanael, más o menos. Y mi mamá sembró toda esa parcela con diferentes cosas.
Pero a mí, como el hijo mayor, me tocaba cuidar eso, hermano. Me tocaba levantarme a las 4:30 de la mañana a regar antes que saliera el sol, lo que se había cultivado. Me tocaba cuidarla de los insectos y las plagas. Me tocaba regarlo también antes de que oscureciera. Había muchísimo trabajo alrededor de esas plantas. Remover la tierra, abonar, arrancar maleza. Había mucho que hacer, hermanos. Era un trabajo arduo. Entonces, la práctica de la piedad, para ser piadosos y vivir piadosamente, también lo es. Es un trabajo arduo. Madrugar para orar. Leer la Biblia, meditarla, estudiarla. Eso es fácil, hermano. Nosotros ahí los varones en Ciudad Bolívar estamos estudiando cómo estudiar la palabra. Eso es fácil, hermano. No, eso requiere trabajo. ¿No? Apartar tiempo para las reuniones, tiempos como estos, mis hermanos. Requiere sacrificio, requiere trabajo. Leer libros que nos edifiquen. Ser diligentes en aplicar lo que aprendemos. Todo requiere trabajo. Es un ejercicio. Ya hemos leído esto hoy, 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Esa palabra viene de nuestra palabra gimnasio. Gunznase. Ejercítate. Está en imperativo, es una orden. Ejercítate. No es entrenar, es hacer un trabajo habitual. Nos habla de algo constante, diligente para crecer en la piedad. Podríamos decir, entrénate para la piedad, de manera constante, con esfuerzo. Pero también podríamos decir, cultívate para la piedad. Cultiva tu vida. Siembra tu vida con la palabra de Dios. Persiste en la oración. Cultiva diariamente en ti para ver frutos grandiosos, piadosos de la gracia de Dios en ti. Tenemos que cultivar. Tenemos que ejercitarnos en cultivar nuestras vidas para tener vidas piadosas. También Pablo dice a Timoteo, en un contexto donde los falsos maestros siembran disputas por medio de sus falsas enseñanzas. 2 Timoteo 2:15, más adelante donde estamos estudiando. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra con diligencia. En el griego significa hacer todo lo posible por, procurar activamente, esmerarse. O sea, esmérate para presentarte a Dios como obrero aprobado. O sea, no era un trabajo fácil, tenía que esmerarse para que cuando se presentara delante de Dios, él pudiera estar aprobado delante de él. No era una cosa fácil, una cosa ligera, una cosa suave, era un trabajo prepararse a uno mismo para presentarse delante de Dios. Es un imperativo, esmérate, haz lo posible para presentarte aprobado a Dios como un obrero. Esa palabra en griego, ¿saben cómo también se puede traducir? Es la misma que usó antes, labrador. Entonces, esmérate, haz lo posible para presentarte aprobado a Dios como un labrador. Sí, que sin vergüenza no está usando, sembrando con sus enseñanzas rectamente la palabra de Dios. Es lo que está haciendo Pablo a Timoteo. Si Timoteo era negligente en su estudio de la palabra como esos falsos profetas, como labrador iba a terminar haciendo lo mismo que ellos, cosechando perdición para sus oyentes, que fue lo que dice que eso es lo que produce ese hablar vano y blasfemo, la perdición de los que oyen. Lo que fue una vergüenza para un labrador, un mal fruto. Pero si era diligente, si era esmerado, entonces usaría bien la palabra de verdad, de manera que sería un labrador aprobado por Dios en su trabajo y en sus frutos. Esa es como la idea del pasaje, parte de la idea del pasaje. Entonces, aplicando eso a nosotros, mis hermanos, el labrador perezoso solo puede esperar una cosecha mala. Nada más. El trabajo negligente y descuidado es propio de los falsos maestros, de los que llama Pablo en Filipenses 3:2. ¿No? Dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros. Esa palabra obreros otra vez. Labradores. De los malos labradores. Hay malos labradores, hermano. Son los falsos profetas. Los falsos maestros son malos labradores. Porque labran, ¿no? Trabajan en medio del pueblo de Dios, pero para sembrar mentira, engaño, falsedad, falsa piedad. Cuidado con los falsos labradores. Pero son negligentes.
Los que Pedro dice también en 2 de Pedro 3:16, que por ser unos indoctos, o sea, que no conocen lo que deben hacer, inconstantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Si tú vas a cultivar, quieres cultivar una vida de piedad, con negligencia, sin saber cómo se hacen las cosas, como hablaba hoy nuestro hermano Pablo, decía, uno hace las cosas sin saber, uno no sabía muchas cosas. Pero uno hace las cosas sin saber, de una manera negligente, descuidada, va a tener los mismos frutos que los falsos profetas. Perdición. En nuestro caso como cristianos, vidas ruines, en vez de vidas piadosas, vidas impías. Cosechamos los mismos frutos de esos falsos maestros. Impiedad y perdición para los que nos rodean. Mira el hombre y la mujer perezosos. El hombre que no ora, la mujer que no ora, que no lee la palabra, que le da pereza congregarse. Y cuando viene se duerme. No se duerme, hermano. No cultiva la piedad en su corazón. Su viña está llena de maleza, descuidada. ¿Qué es lo que brota ahí? Egoísmo, vanagloria, mentira, inmoralidad sexual, sin que nadie les ponga cuidado a lo que brota en su corazón. Y las enseñanzas de los falsos maestros penetran en su corazón sin ningún filtro. Mira al padre negligente. Ese padre sí, de repente provee pan sobre la mesa y paga, ¿no? Envía a su hijo a colegios, sean no distritales, sean privados, pero no siembra en el corazón de su hijo. No le enseña la palabra, porque él mismo no le dedica tiempo a ella. No ora con ellos, ni siquiera él mismo ora. ¿Por qué? Porque le da pereza. Está perdiendo tiempo en la televisión. Está perdiendo tiempo en las redes sociales. No lo lleva a la reunión porque no quiere forzarlos o porque no, está dormido, déjalo dormir una hora más. Está muy toda la semana estudió, tiene tarea que hacer. Y papá en su negligencia no quiere llevarlo. Y no les modela ni amor, ni fe, ni fidelidad. Porque no la hay en su propia vida. Mira también la madre descuidada, que no se esfuerza en sembrar devoción en sus hijos, no los instruye en la piedad, se dedica a la vanidad y los deja sin instrucción. Estos padres pronto verán a sus hijos llenos de frutos de impiedad. Y luego se preguntarán, ¿pero por qué? Si yo los llevaba a la iglesia, aquí las hermanas del campamento les enseñaban a mis hijos la palabra de Dios, o los sábados ahí en Ciudad Bolívar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene estos frutos mi hijo? ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué tanta falta de devoción por Dios? ¿Por qué no quiere ir a las reuniones? No se sorprenda cuando ese joven le diga, papá, yo no quiero ir más. ¿Por qué? Porque usted no puede cosechar lo que no se esforzó en sembrar. Es un trabajo arduo. Mira el matrimonio que no siembra sosegadamente para la piedad. Solo los vas a ver viajando por allá y poniendo sus fotos ahí en Instagram. Viviendo para ellos, egoístas, sin servicio a Dios, sin frutos de justicia, porque no están sembrando. Aún mis hermanos que se bautizaron hace poco, escuche, y los que llevan más tiempo. Si nos quedamos solamente allí, ¿no? Y no continuamos sembrando después de que hemos sido salvos, después que Dios nos dio una vida en Él, esforzadamente, arduamente para la piedad, verás un cristiano que no crece, conformado con su salvación, pero que el día que Cristo regrese va a dar vergüenza, porque no tiene ningún fruto para su Señor, porque no lee el evangelio a otros, porque no sirve, porque no lleva frutos de una vida transformada, porque no se puede dar ni ofrecer lo que no se ha cultivado primero. Mira un hermano o hermana que quieren servir, pero no han cultivado primeramente la piedad en su corazón de una manera esforzada. ¿No será acaso como esos falsos maestros que acabamos de mencionar? Que Pablo decía a Timoteo que evite. En lugar de edificar por medio de una vida piadosa y la práctica de la piedad, sembrarán necios conflictos y heridas y amargura en el corazón de sus hermanos. Entonces el labrador tiene que ser esforzado, hermanos. Hay que ser esforzado. Si trabajamos arduamente como obreros, como labradores, si cultivamos para la piedad y si nos esforzamos arduamente para ello, vamos a poder presentarnos como obreros, labradores aprobados delante de Dios. Como un hombre o una mujer, sea adulto o sea soltero, que se esfuerce en cultivar una vida de piedad,
que se esfuerza en la gracia de Dios para orar, para leer, para meditar y estudiar las Escrituras, que se esfuerza en congregarse, que se dedica al servicio de manera sosegada, ¿qué vas a encontrar en él? Un hermoso jardín, una viña llena de las bondades, de los frutos de Dios. Unos padres dedicados que se dedican esforzadamente a sembrar en sus hijos la piedad, en la instrucción y amonestación de Dios, orando con ellos y por ellos, disciplinándolos, corrigiéndolos en la corrección y amonestación de Dios y siendo ejemplo de piedad. ¿Cuánto no será de inmensa la cosecha en la vida de ese niño cuando llegue a ser joven? Porque esos padres se esforzaron. Cuando tú veas hijos piadosos, tienes que saber, detrás de esos hijos piadosos hubo un trabajo arduo. No fue casualidad, hermano. ¿Sabes lo que crece por casualidad? El pasto, la hierba, la maleza. Eso crece solo, hermano. Pero un hijo piadoso es fruto de un trabajo piadoso. Un matrimonio piadoso, consagrado, donde cada uno invierte en la piedad de su cónyuge, donde ambos siembran sus vidas en el reino de Dios, sirviendo y dando. Que vas a encontrar una viña de uvas dulces, aprobadas por la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No deseas eso para ti? ¿No deseas eso para tu familia? Joven, ¿tú deseas esa vida fructífera para el Señor? ¿No lo deseamos cada uno? Como decíamos, no es casualidad. Hay trabajo duro. Cuando veas a un cristiano y digas, ¿cómo ese hermano sirve así, ama así, hace esto así? Como decíamos del caso de los hijos, no ocurrió sin que detrás de eso hubiera horas de oración, de estudio de la palabra, de meditación, esfuerzo por congregarse, esfuerzo en las disciplinas espirituales, ejercicio para la piedad. Por eso hay piedad. No hay piedad sin ejercicio, no es natural que eso ocurra así nomás, hermano. Entonces tenemos que trabajar arduamente en nuestros corazones, esforzándonos en la gracia de Dios, ejercitándonos habitualmente para la piedad con diligencia. La piedad es para esforzarnos en Cristo. Ahora, quiero seguir con otro asunto aquí en este asunto de esforzarse. Aparte de todo eso que hablamos, de que si no nos esforzamos no hay fruto y que si nos esforzamos hay fruto, hay razones para trabajar duro. Porque podríamos decir, pero ¿por qué no puedo trabajar suave? ¿No? ¿Por qué no puedo trabajar moderado? Bueno, un poquito más esforzado. Porque tiene que ser duro, tiene que uno cansarse, ¿no? Porque tiene que ser así, hermano, porque tiene que ser tan dura la vida cristiana, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué tiene que ser tan dura la tierra para ararla, hermano? Quiero hablarle de 3 razones adicionales para que trabajemos duro, para crecer en la piedad. Hay que esforzarse y trabajar arduamente en la gracia de Dios. Y esas 3 razones tienen que ver con lo que hablaba hoy el hermano Yair, nuestros 3 enemigos mortales. La carne, el mundo y el diablo, ¿no? Entonces, también aquí un parámetro para ver las 3 razones por las que toca trabajar arduamente. Primeramente, porque la piedad no es natural en nosotros. Como decíamos, lo único que es natural es la hierba, hermano, la maleza. La piedad no. Pecado, eso sale natural. No nos nace de manera natural el fervor por Dios. De nosotros mismos no nace el amor por Dios y la reverencia por Cristo. Eso no nace solo, hermanos. Hay que cultivarlo. De la misma manera, lo natural en el campo es que la tierra genere maleza. Si no cultivamos la piedad, nuestro hombre natural va a producir de lo suyo, de lo que tiene. Solo producir de lo mismo que él tiene. ¿Qué es lo que tiene el hombre natural? Habla hoy nuestro hermano Yair. Carne. La carne produce carne, hermano. Una mata de frijoles produce frijoles. Y nuestra vieja naturaleza solo puede producir lo del viejo hombre. No puede producir nada nuevo, nada que pertenezca a la vida de Cristo. Pero la gracia de Dios, con un ejercicio habitual de las disciplinas espirituales, nos fortalece para vivir conforme a la piedad. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca añadir, toca sembrar, toca trabajar duro. Porque la carne ya está ahí, hermano, no hay que sembrarla, ya está ahí. Lo que toca hacer es sembrar la piedad en nuestras vidas. Hay que añadir, hay que sembrar diligentemente. Segunda de Pedro 1:5 dice, ustedes también, miren, poniendo toda diligencia, trabajo arduo, esforzado, diligente, por esto mismo añadid
Hay que añadir. ¿Quién? Dice, ahí no está en pasivo el verbo, hermano, que Dios lo añada. No, Dios ya no lo dio. ¿Quién tiene que añadirlo? Nosotros. Ahí está en activa la voz. Nosotros tenemos que añadir. A nuestra fe, virtud. Hay que añadirla. La virtud no sale sola. Vidas virtuosas no son casuales. A nuestra fe en Cristo hay que añadirle virtud, excelencia moral. A la virtud hay que añadirle conocimiento, porque como decíamos, la Biblia no se mete sola en nuestras mentes y corazones. Al conocimiento de Dios hay que añadirle dominio propio, porque lo natural es que nos dejemos llevar por nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos engañosos. Al dominio propio hay que añadirle paciencia, no la paciencia nuestra que se acaba rápido, la de Cristo, la que soporta todo. La de Él hay que añadirla porque yo no la tengo, hermano. Hay que añadirla a nosotros. A la paciencia hay que añadirle mi piedad, una vida devota, llena de amor y temor reverente a Dios, que hace todo para agradarle a Él. Hay que añadirlo porque no está en nosotros. Afecto fraternal, el amor por los hermanos. ¿No? Usted cuando se levantó hoy a las 5 de la mañana tenía ganas de abrazar a todos, ¿no? No, eso natural no sale, hermano. Solo el amor de Cristo nos lleva a amar a nuestros hermanos. Y al afecto fraternal hay que añadirle amor, el amor desinteresado, el amor que es propio de Cristo. Miren que la Biblia dice que el Espíritu Santo ya derramó en nuestros corazones el amor. Pero hay que añadir eso que Él ha derramado en nuestro corazón. Hay que tomarlo y vivirlo, experimentarlo, practicarlo. Entonces hay que añadir a nuestras vidas la piedad que no es natural en nosotros. Como no es natural, hay que hacer un trabajo arduo de añadir. Hay que cultivar la vida de piedad y hay que hacerlo con trabajo arduo, primeramente por eso, porque no es natural. Porque lo que es natural es la carne. Segundo, porque vivimos en un mundo lleno de impiedad, ¿no? El segundo problema es el mundo, hermanos. Segunda Timoteo 3, versículo 1. También tienes que saber esto. Miren lo que tenemos que saber, hermano. Aparte de que tenemos problema con la carne, también hay que saber esto. Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? De que Jesús subió a los cielos, hermanos. Estamos en los postreros días. Vendrán, y ya vinieron, están aquí entre nosotros, hermanos, tiempos peligrosos. Porque habrá y hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, miren, eso que hablamos antes de agregar, afecto fraternal, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, miren, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mi hermano, todo lo contrario de lo que estamos hablando de un ejercicio de la piedad. Entonces, en la realidad, mis hermanos, en la cual estaba Timoteo, en la cual él vivía, y en medio de lo que es el medio de lo que Pablo le exhorta a esforzarse en la gracia. ¿Por qué tienes que esforzarte, Timoteo? Timoteo, esfuérzate porque estás en medio de un mundo completamente contrario a Cristo y a lo que es la piedad. Tienes que esforzarte en la gracia de Dios, si no te va a llevar la corriente del amor propio, de la falsa piedad, de los falsos maestros. Entonces ahorita va la gracia de Dios, un esfuerzo en la gracia para poder vivir de manera piadosa y presentarse como un labrador aprobado delante de Dios. Ahora, la misma realidad en que vivía Timoteo y Pablo es la misma realidad en que vivimos nosotros, o el mundo es mejor ahora. Ya nadie se ama a sí mismo, ¿verdad? Eso ya... Hoy el mundo más que nunca se ama a sí mismo y predica el amor propio. Entonces, toda esa lista, mis hermanos, de hombres impíos también está presente hoy, en la misma realidad. Por eso también, si en ese ambiente tenía que esforzarse uno en la piedad, hoy también, hermanos, tenemos que esforzarnos para cultivar vidas piadosas, para vivir piadosamente en un mundo impío, que se opone a la piedad y a sus frutos. Ir contra la corriente, hermano, un pez que va contra la corriente, tiene que esforzarse. Nosotros vamos contra la corriente del mundo para sembrar vidas piadosas. Tenemos que esforzarnos para vivir en medio de un mundo que rechaza a Dios. Aún tenemos que procurar verdaderos frutos de piedad. Porque, ¿qué decía ahí, mis hermanos? En medio de quienes tienen apariencia de piedad. Parece piedad,
En medio de este mundo hay muchas cosas que parecen piadosas, pero no lo son. Y si no cultivamos la piedad verdadera, vamos a terminar también con la piedad falsa del mundo. Pero esa piedad es solo cizaña, que se parece al trigo, pero no es trigo. Se asemeja a la piedad, pero es piedad disfrazada, falsa. En un mundo así, mis hermanos, es muy fácil que nuestro corazón sea contaminado con esas semillas. Y terminemos sembrando lo mismo que ellos siembran. Semillas de maleza y de mala semilla. El mundo está sembrando arduamente, hermano. ¿Usted sabe eso que el mundo está sembrando? Todo el tiempo el mundo está sembrando, tirando sus semillas, sus esporas venenosas hacia nosotros. En los medios de comunicación está sembrando miedo en las personas. En la educación está sembrando incredulidad contra tus hijos, en sus corazones para que no crean en Dios. En la cultura está sembrando inmoralidad, rebelión contra Dios. En el gobierno está sembrando dependencia de ellos y no de Dios. A todo el mundo, el gobierno es nuestro papá, no hermano, Dios es nuestro Padre. De Él viene nuestra provisión, de Él viene todo lo que necesitamos, pidámosle a Él. También está sembrando en las redes el mundo. Falsedad, ¿no? Todo eso que usted ve por ahí, hermano, en Instagram, por esos lados, como decía mi hermano, el cosmos es una apariencia, ¿no? Y después la gente suicidándose, nuestros jóvenes deprimidos porque su vida no es como está ahí. Sembran falsa expectativa en los corazones de nuestros niños y jóvenes. Todo el mundo está sembrando mentira, vanidad, impiedad, inmoralidad y falsedad en nuestros corazones. Entonces tenemos que esforzarnos para que esas semillas no se arraiguen en nosotros, hermanos. Por eso no podemos esforzarnos menos, tenemos que ser diligentes y sembrar la piedad en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué, hermano? Lo verdadero, la falsa piedad, eso no cuesta nada. Expóngase al mundo todo eso que dijimos y mire cómo se brota en su corazón. Pero lo verdadero cuesta, lo que no es cizaña cuesta y nos costará trabajo duro. Verdadero amor, no es ese que está en las novelas, hermano. El amor verdadero, ¿sabe qué? Cuesta, porque es más que una emoción, es una decisión. En el amor de Cristo amar a mis hermanos. Eso es esforzarse. Verdadera paciencia, ¿no? La palabra que diga de soportar. Hermano, solamente la palabra soportar, no usted soporta un peso. Habla de trabajo duro. La paciencia verdadera conlleva trabajo. La verdadera generosidad, obediencia, gratitud, afecto entrañable, sabiduría y prudencia, lealtad, sobriedad y piedad no fingida, ¿no? Todo lo contrario a la lista que acabamos de leer, son frutos piadosos de vidas cultivadas arduamente en la piedad, con trabajo duro. La maleza crece sola en un mundo lleno de impiedad. La piedad que es por medio de la gracia de Dios, solo con trabajo duro y diligencia, hermano. Así que tome el asadón espiritual y comienza a trabajar en su vida bajo el sol de la aflicción que hay en este mundo, hermanos, para que hayan verdaderos frutos de piedad en usted y en mí. Una tercera y última razón por la cual hay que trabajar duro para cultivar vidas piadosas es porque tenemos un enemigo, como dijimos, el diablo. En la parábola del sembrador, el diablo es el que roba la buena semilla de la palabra de Dios, de quienes oyen la palabra distraídos. Entonces no dudemos, mis hermanos, que Él buscará, va a buscar, está buscando que la piedad no germine, no eche raíces, no arraigue en nuestros corazones. Él está aquí en este momento y al que está distraído le está robando la verdad para que no crezca en él. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 24, dice así. Le refirió otra parábola, ¿no? Aparte de la del sembrador, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, que se puede identificar porque no lleva fruto. Entonces, en el versículo 37, el Señor les explica la parábola. El Hijo, versículo 37, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo, no el cosmos, sino el mundo, las personas. En el mundo, sus corazones, la buena semilla son los hijos del reino. Pregunta,
¿Cómo Cristo siembra a los hijos del reino? ¿Cómo Cristo siembra a los suyos? Por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Pero luego dice, y la cizaña son los hijos del mundo, del maligno, del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Otra vez pregunto, ¿quiénes son los hijos del diablo? Según el versículo 41, son los que son piedra de tropiezo, es decir, los que hacen pecar a otros, los que viven en iniquidad, maldad y pecado. Esos son los hijos del maligno, los que viven de acuerdo a su voluntad, a lo que él sembró en ellos. Pregunta, ¿qué sembró el diablo para que estos hombres fueran cizaña, falsos? ¿Qué sembró él? Sembró impiedad, sembró engaño, sembró falsedad, sembró mentira en sus corazones. Entonces el diablo, por un lado, él roba la semilla, la buena semilla de la palabra, de las personas distraídas. Por otro lado, él está sembrando. Sembrando en el mundo, hermanos. Sembrando en las personas. Un panorama difícil para sembrar piedad, ¿no, hermanos? Un enemigo. Incluso él puede sembrar en los corazones de los cristianos. ¿Usted sabía eso? Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, Ananías quiso aparentar piedad al decir que había entregado todo el precio en que vendió su heredad, cuando sustrajo una parte. Pero dijo, yo entrego todo. ¿Qué era eso? Falsa piedad. ¿De dónde brotó la falsa piedad en el corazón de este cristiano? Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Quién sembró en el corazón de Ananías? Satanás. ¿Pero quién lo permitió? Ananías. No permitas que el diablo siembre en tu corazón, hermano. Trabaja arduamente para sembrar la piedad, porque cuando estás sembrando piedad en tu corazón, el diablo va a sembrar la impiedad. Entonces, esfuérzate, porque Satanás sembró engaño, hizo crecer esta cizaña en el corazón, y el fruto que recogió Ananías fue muerte, salió muerto de ahí. Entonces tenemos que trabajar arduamente también porque hay un enemigo astuto que cuando nos distraemos roba la semilla y siembra de lo suyo. El diablo trabaja duro, mis hermanos. El diablo no, como decía hoy nuestro hermano, no duerme. Él no descansa. Él no siembra cuando sale el sol, no, hermano. Él también siembra en la noche. Siembra mientras dormimos. Siembra cuando estamos en el partido de fútbol, cuando estamos frente al televisor. Siembra en todo lado, hermano. El diablo trabaja. Y si él trabaja, tenemos que trabajar nosotros más y esforzarnos en la gracia de Dios. Entonces, ¿queremos ver piedad en nuestras vidas? ¿Quiere usted ver piedad en su vida? Tenemos que trabajar arduamente en la gracia de Dios. ¿Quieres ver una familia piadosa? No una familia bonita, simplemente, no, piadosa. ¿Qué es piedad, no? Amor, ¿no? Es devoción, es reverencia hacia Dios que se manifiesta en una vida que le agrada. ¿Quieres ver una familia así? Tenemos que trabajar arduamente en nuestros hijos, en nosotros mismos y en nuestro cónyuge. Tenemos que cultivar. Queremos ver una iglesia llena de frutos de piedad. Hermanos que servimos, y todos, porque todos somos llamados a servir. Tenemos que cultivar para la piedad. Tenemos que trabajar arduamente en medio de la iglesia. Tenemos que trabajar arduamente en los ministerios, en los dones que Dios nos ha dado, para que lleven fruto. Una iglesia piadosa no fue una casualidad, hermano. Es una iglesia enfocada en Dios y que hace la obra de Dios para agradarle a Él. Entonces, concluyendo, mis hermanos, estoy concluyendo. Hemos considerado la figura del labrador en la práctica, estamos considerando todavía, y seguiremos considerando mañana la figura del labrador en la práctica de la piedad. Donde hemos estado aprendiendo sobre cómo la práctica de la piedad en la figura del labrador nos exhorta a cultivar vidas piadosas que llevan mucho fruto. Es lo que nos está animando el Señor. Nos anima a trabajar arduamente para que llevemos frutos piadosos. Hoy hemos visto nuestra primera enseñanza, el labrador y su arduo trabajo. Hemos visto la figura del labrador y el trabajo arduo del labrador. Ahora quiero terminar, mis hermanos, animándonos. Primero los no creyentes que nos acompañan. Si hay aquí algún no creyente, algún hijo de los hermanos, algún visitante que está aquí, quiero recordar que dice la palabra. La palabra dice que la paga del pecado, o sea, el fruto del pecado, es muerte.
Entonces deja de sembrar allí. Como hablaba nuestro hermano Fabián hoy, ¿no? Él vivió una vida en el pasado, en el pecado, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Sembraba para la muerte. Entonces deja de sembrar para la muerte. Deja de sembrar para este mundo. Deja de sembrar con el diablo. Deja que la semilla pura, incorruptible del Evangelio aflore. Eche raíces en tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Confía en Cristo. Para que eche raíz en ti su vida y lleve fruto para la gloria de Dios. Solo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Solo el que ha nacido de nuevo puede cultivar la piedad en la gracia de Dios. Si no conoces a Cristo, tu trabajo está destinado a perecer. Así sea muy esforzado. Así pongas todo el empeño. No es que yo escuché que hay que trabajar arduamente para vivir en piedad. Así viven las falsas religiones, trabajando arduamente, pero trabajan para la vanidad, para el fuego trabajan las naciones, hermano. Para el fuego. No trabaje para el fuego. Ponga su esperanza, su fe en Cristo. Ahora, mis hermanos, los que ya somos creyentes, si no hemos comenzado a esforzarnos en la gracia de Dios para vivir vidas piadosas, como hemos escuchado en estos pasajes, aquí el apóstol Pablo, en 2 Corintios 9, versículo 10, está animando a la iglesia en Corinto a sembrar generosamente en la vida de sus hermanos necesitados. Y los alienta con la siguiente promesa. 2 Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién nos dio la semilla? Cristo. Y pan al que come. Él, mis hermanos. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aplicando esto a nuestro estudio, si sembramos diligentemente, podemos tener certeza de que Dios, que nos dio su gracia y provisión para la piedad, proveerá, multiplicará y aumentará los frutos de esa vida esforzada en la piedad. Así que, hermano, trabajemos. Trabajemos porque Dios bendice al que trabaja duro en su gracia, al que se esfuerza en su gracia. Y para ti y para mí, hermanos, que llevamos tiempo esforzándonos, que ya estamos esforzándonos en la gracia, en su vida, no sembrando nuestro cónyuge, cultivando una vida de nuestros hijos y familiares no creyentes para que conozcan a Cristo. Quiero animarte con 1 Corintios 15, versículo 58, que dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, no diligentes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre sabiendo, mira lo que tenemos que saber, hermano, escuche, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted está trabajando esforzadamente en cultivar una vida piadosa, en usted, en la iglesia, en sus hijos, para que su familia llegue a conocer a Dios, predicando el evangelio a los incrédulos, tenga certeza, su trabajo no es en vano. La gracia de Dios produce los frutos del poder de Dios, hermano. Y el poder de Dios, como veíamos hoy, es potente. Entonces, el trabajo no es en vano. Entonces, vamos a dar gracias al Señor, hermano. Vamos a llevar esto en el corazón. Y vamos a esforzarnos por trabajar arduamente en su gracia para cultivar la piedad en nosotros. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Buena es tu palabra, Señor. Y por ella tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor. Tuya es la gloria, Señor, porque tú nos has dado una vida en tu Hijo y nos has puesto, como dijiste, a tus discípulos. Nos has puesto para que llevemos mucho fruto. Oh Señor, lleva nuestro corazón. Aviva nuestro corazón para que llevemos vidas fructíferas, vidas piadosas, esforzadas en la gracia, Señor. Sácanos de esa pereza, ese adormecimiento espiritual. Sácanos de la apatía. Permítenos, Señor, dejar de sembrar con el mundo para nuestra propia carne, dando lugar al diablo. Permite que nos esforcemos en tu gracia, nos ejercitemos en ella para disfrutar de los frutos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ahora unos anuncios.